Hasta las 9. Sí. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hola, hola. Hola a ¿Cómo todos, ¿cómo están? va? Buenas tardes. Hola, hola. Bienvenidos a los que se van conectando. Estábamos comentando con la profesora hoy la Hola, clase hola. de 7 a 9. La Ujú. semana pasada igual me había confundido, pensé que la del jueves era a las 9 y no, la del martes a las 9. El jueves hasta las 8:30. Sí, me Hoy, sorprendí, me tomó por sorpresa. hoy tenemos clase un poquito más larga, así que también más tiempo para resolver dudas también, Ujú. viendo el lado Igual está positivo. bien, porque en las últimas clases, o sea, las dos clases anteriores que he hecho, como que siempre los últimos 15 minutos paso la mitad de la PPT, así que ahora tener más tiempo a favor, creo que vamos a estar bien. Sí, yo creo que sí. Sí, la última clase que también fue hasta las 9 fue con la otra profesora, pero también el Ujú. tiempo justo, aunque fuesen 2 horas, Súper, nos alcanzó justo para resolver estas dudas. súper. Saludo a todos los que van llegando ahí. Nueve En el chat números también nos pares entre el escriben. 0 y el 20. Y bienvenidos a todos, espero que todos estén muy bien, que la mayoría esté en Ujú. su casita ya hasta ahora. Lo de siempre, yo quedo atenta al chat, aunque estoy con la cámara apagada, estoy pendiente de todo lo que van escribiendo, dudas de plataforma, dudas de la clase, las van escribiendo con toda confianza. También si quieren hablar, pueden ir levantando la mano para que vayamos teniendo consideración de quién va a hablar en ese momento, o si no, pueden ir abriendo el micrófono para que vayamos comentando. Así que, Sí, profesora, gracias, Anita. dele nomás. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Gracias a los chiquillos por conectarse a esta nueva clase del módulo 3. Esta es la clase número 2. Les voy a compartir de inmediato pantalla para que comencemos. Espero estén todos muy bien. Y a ver, voy a presentar ahí. Denme un momento. ¿Ahí se está viendo, Anita? Se ve súper. Aprovecho de comentar igual de que al finalizar la clase vamos a tomar otra fotito como la de la primera clase, ¿ya? Para que Ujú, también nos vayan quedando respaldos de que estamos desarrollando las clases. ujú, exacto. Sí, pero se Y ve lo súper. otro. Gracias, Anita. Lo otro, sumar que Anita publicó, ¿cierto?, en el foro de UCampus una actividad, que es la actividad número 2, que responde a ser un foro donde se espera que ustedes puedan interactuar o dar su opinión respecto a una política de gestión de personas, ¿ya? Así que ya está publicada en el material la política y en el foro un poco las orientaciones de esa actividad también para que puedan comentar. Va a estar abierta hasta mañana a las 21 horas. ¿Ya? Gemima, cuénteme, ¿tiene alguna duda respecto a la actividad? No sé si me levantó la mano para preguntar o me está saludando. No sé Hola, si ¿me escucha? sí, se Sí, la escucha bien. escucho. Ya, disculpe. Mire, quiero hacer una consulta respecto a la actividad. ¿Eso Ujú. tenemos un plazo de entrega? Porque yo la verdad que hoy día en mi trabajo me pude conectar, miré un ratito entre el tiempo que podía hacerlo y no me quedó claro si, bueno, si hay que entregarlo, si es obligatorio, si es como para leerlo, porque estuve bajando varias información, me es Muy mucho más fácil de repente imprimir bien. y lo estuve leyendo y es como bien largo. Hay una parte Ya, que po. habla de la gestión, el recurso humano, yo sé que obviamente hay que saberlo y todo, pero es como un poquito largo, entonces hay que entrar a digerir toda esta información. Entonces Ujú. quería saber como para cuándo hay que tenerla, eso más que nada. Ya. Sí, esta actividad no está Ujú. asociada a una nota final del curso, ¿ya? Para los que tengan dudas sobre eso. Pero sí, este curso, aparte de tener requisitos de cumplimiento de estas horas sincrónicas que tenemos en clases, también tiene otras horas que son asincrónicas. Y es por eso que nosotros también vamos a proponer estas actividades como el test de la primera semana o el foro que se abrió ahora en la segunda semana aparte de las cápsulas, para que podamos cumplir con todos estos tiempos que estipula el programa del curso. Pusimos una fecha límite de entrega que sería si no me equivoco, pusimos el miércoles hasta las 9, creo que puse. En caso de que sea necesario, alguno no alcanzó a escribir su respuesta, igual nos puede escribir y vamos Sí. aplazando la entrega, ¿ya?
nosotros igual a medida que nos van llegando las respuestas, las vamos leyendo. La idea de esto, más allá de que la política sea larga o corta, igual tratamos de buscar una que fuese más concisa, porque hay otras que son muy largas. La idea es que más que puedan estudiarlo o ir como digiriendo los contenidos, es que puedan asociar los contenidos de las clases con lo que ustedes van viendo. Entonces, por ejemplo, Mm, ayer la profesora habló de los subsistemas. Entonces, si ustedes la leen, pueden decir, ah, aquí hay un subsistema, a lo mejor en la clase de hoy vamos a ver otros, y ahí lo pueden ustedes ir asociando a este subsistema está acá, este va antes que el otro por tal razón, y le van dando sentido a lo que la profesora va explicando con algo más tangente. Sería mañana la entrega, entonces, sí, creo que la puse hasta mañana a las 9, pero igual, si alguien tiene sí, dificultad, no Sí, alcanzó mañana a las 9. tiempo durante el jueves, no hay problema, ojalá, probablemente lo pongamos hasta antes de que empiece la clase, sí, para nosotros igual tener tiempo de poder revisar las respuestas y poder comentarlo en clase, el día jueves, terminando con el módulo. Pero es más que eso, no está asociada a una nota, pero ujú. sí es parte de las horas Gracias, asincrónicas que tenemos. sí, que le tienen que dedicar al curso. Perdón, ese es el foro 2, Gracias, ¿cierto? Anita. Hay una pregunta que... Sí, es el foro. Sí, el foro 2. Sí, la tarea es el foro, ¿ya? Y en material docente está publicada y disponible para ustedes la política que refiere el foro, ¿ya? Hay una pregunta en el chat que refiere a la clase que tuvimos ayer respecto al fallo de la Corte Suprema respecto a la confianza legítima. Y Equipo, que no sé cuál será su nombre, pero señala que su duda es respecto a si ese fallo se aplica a todos los funcionarios públicos, docentes, estatuto administrativo, etcétera. Y lo cierto es que el fallo de la Corte de Apelaciones es respecto a un caso en específico, que fue el caso del funcionario que fue destituido de sus funciones en la municipalidad de Curicó, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, el fallo es individual respecto a la causa que presentó un exfuncionario público. Ya los fallos son individuales para los casos que se presentan y que van a la Corte. Pero lo que nos dice un poco la Corte Suprema y que nos sienta de base para quienes somos funcionarios públicos y que en ese sentido sí se aplica a todos, es que la confianza legítima es una construcción un poco jurisprudencial o social que se ha hecho por parte de la Contraloría, pero que no tiene sustento legal. No hay una normativa, un decreto, una ley, una norma, un artículo en específico de una ley que refiera a que pasados los 5 años de contratación dentro de un servicio hay una confianza legítima y que por ende no podemos ser desvinculados de nuestro servicio. ¿Ya? Entonces, claro, el fallo es individual para el caso en particular sobre el cual se refiere, ¿cierto?, esa sentencia, pero se aplica a todos los funcionarios públicos toda vez que se entiende que un poco pone sobre la mesa el hecho de que la confianza legítima es una construcción social jurisprudencial de la Contraloría que no tiene sustento legal y por ende que podemos estar expuestos a ser desvinculados de nuestro servicio toda vez que no tengamos en específico o en especial los 5 años, más de 5 años, pero incluso teniendo más de 5 años eso podría darse toda vez que no hay sustento legal. Ya no hay una normativa legal que suscite un poco que eso no pueda suceder. ¿Ya? Así que eso respecto a esa pregunta. Cualquier otra duda que vayan teniendo, la pueden poner en el chat o ahí me levantan la manito. ¿Ya? Entonces, para comenzar la clase de hoy, un poco ayer les comentaba, nosotros estuvimos revisando los subsistemas, ¿ya? Y ayer llegamos hasta la concursabilidad, que un poco lo que les comentaba es que refiere o se aplica cuando la modalidad contractual de los funcionarios es de planta, ¿ya? Porque va muy ligada a la posibilidad de carrera funcionaria que tengan de forma individual los funcionarios y funcionarias. Pero no así a las contratas, ¿ya? En la cápsula que les subí respecto a este módulo, el módulo 3 que es el ciclo de gestión de personas, yo les comenté un poco que la modalidad de planta y la modalidad contractual de contrata forman parte de la dotación de un servicio, pero los honorarios no, toda vez que son prestadores de un servicio que es temporal dentro del servicio, o así se entiende como legalmente, a pesar de que en la práctica entendemos que no funciona así, ¿ya? Entonces, em, la contratación o la concursabilidad que mencionábamos ayer como último recurso de los subsistemas solamente se aplica a las plantas, ¿ya?
Y el siguiente subsistema, una vez parte la concursabilidad o la movilidad entre los servicios, porque ayer vimos cierto reclutamiento y selección y luego de eso la movilidad que se puede dar o concursabilidad, encontramos la inducción. Ya la inducción, al igual que los subsistemas ya revisados, es un hito que es obligatorio en la administración central, ¿ya? Uno cuando ingresa a un servicio, cualquiera sea este, mientras sea del gobierno central obviamente, que es el contexto en el cual nos estamos situando, debe darse la inducción por parte del personal o como la persona contratante un poco, ¿ya? Pero es de la Dirección de Gestión de Personas quien se encarga de gestionar estas inducciones, ¿ya? Por ejemplo, acá en la universidad nosotros tenemos un coordinador de capacitación y esa capacitación es un poco ligada a la inducción, pero también a la capacitación continua dentro de la trayectoria laboral de, el personal, de los funcionarios y funcionarias. ¿Ya? Entonces, la inducción es una herramienta de gestión que apunta a integrar de manera planificada a las personas que ingresan a la organización o cuando se cambia de funciones. Ya no es solamente cuando hay un nuevo ingreso, sino también cuando hay un cambio de funciones o cuando, por ejemplo, suceden cosas como la concursabilidad y la movilidad dentro del servicio y por ende un funcionario es reubicado en otro espacio y esa reubicación debe ir acompañado de una inducción, ¿ya? Esto se hace a través de, o se da a través de un proceso de acompañamiento tendiente a ofrecer la información necesaria para desempeñarse de forma cómoda y eficaz, permitiendo conocer y comprender los aspectos específicos del trabajo y los procedimientos de la institución, lo que promueve un poco la adaptación a las características organizacionales que son propias de ese servicio, ¿ya? Entonces, la idea de la inducción es que nosotros podamos brindar en la primera instancia a nuestros nuevos ingresos y a los movimientos ciertos que se puedan dar dentro de una organización las herramientas necesarias para que se puedan desenvolver de la forma más adecuada y eficiente posible, ¿ya? Y como les comentaba, creo que ayer la inducción debe considerar los elementos específicos de la organización, como la misión, visión, definiciones estratégicas, sea producto, sea objetivo, etcétera, etcétera. Pero además también incluir la bajada a la unidad específica en la que yo me estoy insertando como nuevo ingreso, ¿ya? Y lo otro que también debe considerar la inducción es el hecho de reconocer el tema de que em, como guiar al funcionario o al nuevo ingreso respecto hacia dónde vamos como equipo, como un poco interiorizarlo no solamente con los aspectos como formales de su trabajo o de su unidad en específico donde se inserta, sino también respecto a la cultura organizacional que se da dentro de la organización, ya como las dinámicas del equipo, no sé, por ejemplo, pasa mucho que de repente damos por hecho que como son profesionales de cierta área, deben conocer, por ejemplo, el estatuto administrativo, pero no es así. Entonces deberíamos también contextualizarlo respecto al estatuto, pero incluso respecto a dónde está la taza de café o dónde está el hervidor, como para que también se sienta parte de la institución, ¿ya? Entonces, la inducción tiene este como hito o momento donde hay una inducción formal, pero también respecto a los elementos culturales que se dan dentro del mismo servicio, ¿ya? Ahora, ¿qué es la inducción? La inducción busca contribuir a un ajuste entre la persona, el puesto que está asumiendo, ¿cierto? Y la organización. Busca un poco mediar la relación que se da entre persona, individuo, rol, perfil de cargo y la organización como el servicio público. Este es un proceso crítico que se da en cualquier organización, ¿ya? La idea es siempre fomentarlo y generar las instancias para que pueda darse o implementarse con todos los nuevos ingresos, ¿ya? Porque los nuevos ingresos no van a ser todos de una, sino que son ingresos que se dan de forma paulatina dentro de un servicio. Entonces, la idea es poder sostenerlo en el tiempo e incorporarlo como un hábito para todos los nuevos ingresos e incluido los factores o los movimientos o concursabilidades dentro del servicio que impliquen o impacten en el movimiento o reubicación del funcionario a otro espacio, ¿ya?
Entonces, como les comentaba, pues una buena recepción e incorporación en base a la inducción no solo resulta relevante para la primera impresión, sino que también puede contribuir al sentido de compromiso y pertenencia que tienen los funcionarios con la organización. Eso es súper importante. Dentro del rol de gestión de personas, algo que debemos instar a que suceda en los funcionarios es que se cree el sentido de pertenencia. No entendiéndolo desde el rol como de me pongo la camiseta, sino como que desde mi rol, desde mi perfil de cargo, yo puedo aportar de forma significativa a la entrega y provisión de bienes y servicios y con eso en el impacto de los ciudadanos, como entender cuál es el impacto que tiene mi función para el buen servicio y la buena recepción que tengan los ciudadanos respecto al desempeño del SLED, de los municipios, de, no sé, Chile Atiende, del registro civil, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, es un proceso que da una visión global sobre la organización y es el primer acercamiento que tiene el nuevo ingreso funcionario o funcionaria respecto a los valores institucionales que propone la institución o el servicio en específico, ¿ya? Y responde a ser también un proceso estratégico para la institución cuyos objetivos son sociabilizar, perdón, orientar, entrenar, alinear y fidelizar al funcionario respecto al servicio. ¿Ya? ¿Cuáles son los propósitos que tiene la inducción? Un poco es reconocer las motivaciones e intereses del nuevo trabajador, aunque esto no necesariamente o de forma excluyente se da en la inducción, también se puede dar en el proceso de selección y reclutamiento, ¿cierto? También se busca entregar el apoyo necesario para asumir las exigencias que plantea el nuevo rol. Es decir, hay un nuevo ingreso, lo vamos a poner en un perfil de cargo o en un rol donde esperamos que cumpla con las expectativas, pero esas expectativas o el cumplimiento de ellas solo se van a dar en la medida que el funcionario o el nuevo ingreso conozca cuáles son las exigencias que plantea su cargo y para eso hay que otorgarle apoyo. Y eso significa inducirlo respecto a el cargo que van a ocupar tanto a nivel global como a nivel particular y específico situado dentro de su unidad o dirección. ¿Ya? Voy a leer un poco los comentarios. Claro, nos aplica a los que tienen el tema de los fallos, nos aplica a los que tienen contrato de trabajo, porque lo formal no son funcionarios públicos. Se me escucha cortado. Ah, ya, hay alguna intermitencia. Sí, me pareció que tenía la conexión inestable, pero ahora ya no. Ahora estoy bien, ¿cierto? Lo escucho acá. Sí, Ya, al menos yo he escuchado bien todo el rato, entonces igual ya. ahí pues se combinan las intermitencias. Sí, gracias, gracias. Ahí voy a estar igual atenta por si me escucho mal y cualquier cosa vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces, otro de los propósitos que tiene la inducción es que se pueda promover la necesidad de aprender los nuevos valores y pautas de conducta, ¿ya? Porque esto tiene que ver un poco con comprender dentro del servicio la cultura organizacional que se da. Y eso solamente se conoce cuando alguien se lo presenta al nuevo funcionario y en la medida que pasa el tiempo. Pero por eso es importante en la inducción dar un poco entrever cuál es la cultura. Y finalmente, otro de los propósitos y que va de la línea, va en la línea del segundo propósito que les mencionaba, es responder correctamente a las demandas de un nuevo puesto de trabajo. Esto especialmente vinculado, pensado desde el funcionario que ingresa y no desde los funcionarios que deben hacer la inducción, ¿ya? Sino que yo como un nuevo ingreso pueda ser capaz de responder a las demandas del nuevo puesto que estoy asumiendo, pero para eso debo comprender cuáles son las expectativas que tienen respecto a mi desempeño, ¿ya? Voy a cambiar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la inducción? Primero, esto beneficia fuertemente toda vez que se entiende que se puede atender adecuadamente la forma en la que se insertan y se adaptan las personas a una nueva organización. Ya es como el puntapié inicial. La idea es que cuando haya un nuevo ingreso, al menos el primer día, la unidad en específico donde vaya a llegar esta persona le pueda dar lo que tiene que ver con cuáles son sus tareas, qué sistemas se utilizan para realizar sus tareas si es que fueran necesarias, también cuáles son los procesos que están asociados o que ya están formalizados dentro de la unidad y que él debe cumplir, ¿ya? Dentro de la administración,
de mayor medida, por cierto, en la administración central, tiene que ver con un instrumento de gestión que se conoce como manuales de procedimiento. No sé si ustedes en los DAEM trabajan con manuales de procedimiento. Ahí me pueden comentar en el chat si tienen procesos formalizados a través de estos manuales. ¿No tienen manuales de proceso? ¿No? Así como, no sé, un manual de proceso. Ya, mira, la Dirección de Educación de Padre Hurtado, sí. ¿Para qué proceso en específico? El Tomás ahí señala que no. Paulina, ahora sí se escucha, o al menos yo la he escuchado un poco con intermitencia, más lento. Sí. Pero ahora creo que volví, ¿no? Sí, ya ha vuelto. Sí. Ya, sí, lo siento, es mi Pero fue internet. justo la parte en donde estaba leyendo lo del chat. Ya, súper. Pero mira, en Padre Hurtado hay algunos manuales de procedimiento. ¿Por qué les pregunto esto? Porque lo que les señalaba un poco es que en el gobierno central sí se ocupa mucho y de hecho el Consejo de Auditoría General de Gobierno como auditoría interna, mira, manual de tramitación de licencias médicas, sí, eso se ve harto. Ese es un manual de procedimiento. El CAI, que es el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, establece el documento técnico número 89, que es como el documento respecto al modelamiento y el levantamiento de información para la creación de manuales de procedimiento. Y es un documento que establece las bases respecto a cómo levantar la información, ¿cierto? Que nos permita insumar el manual de procedimiento, pero qué es lo que se espera ver también en un manual. En general se utiliza el tema de la descripción del proceso que vamos a ver, los responsables que participan dentro del proceso, una tabla de descripción de actividades, por ejemplo, el flujograma del proceso y la matriz de asignación de responsabilidades, que es la matriz RESI. Ya, en general eso se da en forma más común dentro de todos los servicios. Y es un poco lo que nos propone el CAI, que tiene que ver con unificar los manuales de procedimiento a lo largo de todo el servicio central del Estado de Chile. ¿Ya? Entonces, pasado creando manuales de contratación, manuales de procedimiento para la contratación en los DAEM, también en DAF, porque entendemos que son diferentes, y ahí se refería al tema de la contratación de los asistentes, de los docentes, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos servicios se ocupa, en los DAEM es menos probable que se haga, porque también se entiende que funcionan de forma diferente, pero en el sistema o en el gobierno central sí se utiliza mucho, ¿ya? Entonces, es importante que la inducción que reciba el nuevo ingreso o el nuevo funcionario responda a dar a conocer también estos procesos. Y ahí pueden estar formalizados a través de un manual de procedimiento o no. Puede ser como que esté en la mente de una persona y esa persona entonces debe hacerle la bajada respecto a cómo se hace tal tarea en específico, ¿ya? Entonces, los beneficios de la inducción es que busca atender a la forma en la que se insertan y se adaptan las nuevas personas en una organización, también que esa incorporación sea de la forma más efectiva posible, ya entendiendo que las personas asumen nuevas funciones, nuevos contextos y nuevos grupos humanos a través del cual se va a desenvolver en el desarrollo de sus funciones, ¿ya? También busca favorecer el contrato psicológico entre las personas y la institución. Esto es entre las expectativas del servicio y las que las personas tienen respecto a su desarrollo en Paulina, él mismo. Ya, un poco aquí tiene que ver también con la auto. Ajá, sí, se escuchó un poco dime Anita. entrecortado la última parte. Ya, dame un segundo. No sé, no para que quede claro si ellos comentan que no se entendió. ¿Cuál idea en específico no se entendió? Yo creo que fueron como los últimos veinte Ya, mira, ahí segundos, en la me... parte como de favorecer el contrato psicológico, como cuando se explicó esa parte, ahí se empezó como a trabar. Ah, ya, ya, súper, súper. Solamente que ahora mire el chat y el Carlos Rojas dice que a él le tocó diseñar un manual de tramitación de licencias médicas. Súper. Sí, Sí, hoy día no me está funcionando bien el internet, pero creo que es porque hay mucho viento, ¿ya? sí, Entonces, hay harto viento por acá, igual. sí,
eso no me está ayudando con la señal. Pero bueno, respecto a lo que decía de favorecer el contrato psicológico, ¿ahora sí me escucho bien? Sí, se escucha claro ahora. Ya. Es que uno de los beneficios que tiene la inducción respecto a favorecer el contrato psicológico dice respecto a la relación que existe entre las personas y la institución, pero basado en las expectativas del servicio y lo que las personas tienen como de forma individual respecto a su desarrollo en el mismo. Un poco basado en la autosatisfacción, que es súper importante como para la felicidad individual, ¿cierto? Que tiene que ver con reconocerse a sí mismo como productivo. Entonces, la inducción, por cierto, que tiene beneficio en ese contrato psicológico que se da entre la persona que es el nuevo ingreso y la institución, ¿ya? Y finalmente, el contribuir al logro de los resultados del desempeño del nuevo funcionario, ¿ya? Un poco lo que busca la inducción es darle las bases respecto a las funciones que debe desarrollar el funcionario y para eso, o eso va a permitir que él mismo pueda un poco visualizar los resultados o cuáles son sus indicadores de desempeño. ¿Ya? ¿Ahí voy bien o estoy pegada todavía? No, va bien, pero igual se corta a ratitos. Se ha podido entender la idea, pero a Ya. ratito se va entrecortando. Debe ser el viento, sí, probablemente. Y no sé, hay mucho viento. Igual yo cerré las ventanas, pero cuando hay viento falla La la señal señal. se corre. Sí, la señal viene de afuera igual, así que. Bueno. Entonces, respecto a la inducción, comentarles que es un proceso formal, es un proceso estructurado, pero a la vez es flexible. O sea, es estructurado toda vez que se entiende que debe ser eh, como general y luego particular y que además debe recoger los procesos o las funciones en específico que va a hacer el funcionario o el nuevo ingreso, pero es flexible en la medida en que son ustedes como, no sé, dirección de recursos humanos o encargado de recursos humanos, quienes definen cómo se va a hacer esa inducción. Más allá de los contenidos, coger las particularidades, sí, entendiendo si está inserto, se debe informar la actividad estandarizada. Esto es lo que les decía respecto a los manuales de procedimiento. Más allá de que haya manuales de procesos o no, las actividades de por sí están estandarizadas. Pueden ser en un manual o pueden ser en la mente de un individuo. Ya, entonces es importante que nosotros dentro de la inducción informemos a este nuevo ingreso de las actividades que están estandarizadas y cómo funcionan, ¿ya? Porque la idea es que pueda desempeñar sus funciones de buena manera, de forma eficiente, pero no lo va a hacer así si no conoce las actividades estandarizadas y la forma en la que ustedes lo hacen, ¿ya? También se deben especificar los objetivos institucionales. Esto es lo que les comentaba como en las dos clases que hemos tenido en conjunto, que tiene que ver con que para remar para el mismo lado debemos conocer cuál es ese lado, ¿ya? Entonces ahí es súper importante que se reconozca el valor o que se ponga en valor los objetivos de la institución, visualizados en la misión, en la visión, en los productos estratégicos, en los objetivos estratégicos, quizás en el público estratégico incluso, ¿ya? Porque la idea es que sea el puntapié inicial, el hito inicial que permita al funcionario contar con todas las herramientas necesarias para cumplir de forma eficiente con su nuevo rol, ¿ya? Ahora, ¿qué debe considerar un proceso de inducción? Y esto es súper importante que lo sepan porque eh, una vez ustedes pasen al gobierno central, alguno de ustedes deberá hacerse cargo de implementar la inducción para todos los nuevos ingresos. ¿Ya? Entonces, consideren para cada una de ellas, dentro de su flexibilidad y de la forma en la que ustedes quieran hacer la inducción, al menos estas tres fases. La fase de bienvenida, que está orientada a la recepción e integración mediante actividades de acogida, presentación del equipo, de las instalaciones e interacción con las autoridades. Es decir, pucha, Felipe es un nuevo ingreso. Felipe va a ser un analista de gestión de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Rancagua.
Entonces, yo como jefa del el departamento o dirección de recursos humanos, junto con el director de DAF, Administración y Finanzas, que es la dirección donde él se va a insertar, vamos a presentar a Felipe con el equipo que va a trabajar, pero también con el equipo de todas las otras direcciones. ¿Ya? Lo voy a presentar, voy a decir cuál es su cargo, también les voy a señalar que a tales personas les va a estar escribiendo él en función de su nuevo rol, ¿cierto? Le voy a presentar además las autoridades del municipio, si es que se estuvieran disponibles, las instalaciones, como acá están los baños, acá hay un casino para que tú puedas almorzar, hay microondas, si necesitas tenemos un refri por acá para que puedas guardar tus alimentos, ¿cierto? Todo eso refiere a la fase de bienvenida, ¿ya? Y hay unas actividades que pueden ser de acogida, que no sé, pueden ser acompañar su ingreso con una torta, pero que no es necesariamente, no es obligatorio, ¿ya? Depende de ustedes la forma en la que lo quieran abordar y un poco la cultura organizacional que ustedes instauren en su servicio respecto a las inducciones. Luego hay una fase de información transversal que sí o sí deben considerar, la cual contempla las actividades necesarias para la entrega de datos claves sobre la institución respecto a su estructura, estrategias y procesos. Ya esto lo hemos profundizado con las diapos anteriores. Lo que se busca es brindar de las herramientas necesarias al funcionario respecto a las tareas que debe desempeñar en su rol. Y la fase de información específica que está orientada al cargo con actividades específicas que debe desempeñar, los procesos en específico, las tareas, las funciones y las metas. También, por ejemplo, si es un servicio central y hay, por ejemplo, los PMGs, como sería bueno que le pudieran dar a conocer al nuevo ingreso cuáles son los PMGs para que él también pueda aportar a la consecución del mismo, ya y que al final de año todos tengan los PMGs logrados, porque al final también se relaciona en el trabajo en equipo, y para eso todos deben enterarse de cuáles son las metas que se han propuesto. Ahora, ¿qué es importante conocer? Acá hay una tablita que es del Servicio Civil, que es nuestro máximo aliado en la gestión de personas dentro del Servicio Central, ¿cierto? O del gobierno central, y habla de los contenidos de los programas de inducción según la procedencia. Entonces, por ejemplo, si la procedencia es una organización privada, el contenido que se debería revisar en la inducción es profundidad en la materia referente al funcionamiento del Estado, la administración pública, el servicio y su cultura organizacional. Es decir, si por ejemplo el nuevo ingreso es un ingeniero comercial que trabajó toda su vida en el servicio privado, en la organización privada, es súper importante que en la inducción se pueda profundizar en materia referente al funcionamiento del Estado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí es súper importante que le puedan hacer una inducción referente al estatuto administrativo. ¿Ya? Porque no necesariamente lo va a conocer. Él todo el tiempo de su vida profesional se desarrolló en el mundo privado, el estatuto administrativo ahí no rige, él solamente conoce la modalidad contractual del Código del Trabajo. Entonces, bajo ese contexto, el contenido que deberíamos profundizar son materias relevantes al funcionamiento del Estado. Si, por ejemplo, el nuevo funcionario procediera de otra organización pública, el contenido a profundizar deberían ser materias referidas al servicio en específico donde ingresa y a la cultura organizacional, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando ingresé a la universidad era mi primera experiencia profesional. Yo no venía de otra organización pública ni de otra organización privada, pero mi profesión es administración pública. Yo soy administradora pública. Yo básicamente estudié el estatuto administrativo dentro de mi formación. Entonces, mi jefe, para los nuevos ingresos, que ahí ingresamos 3 personas, había la inducción de estatuto administrativo, pero a mí me dijo, ¿sabes qué? Tú eres administradora pública, tú básicamente estudiaste los 5 años del estatuto administrativo, no necesito que vayas, pero si lo quieres, puedes tomarlo de igual forma. Yo no lo tomé porque en general
era tal cual él decía, yo había estudiado lo suficiente de estatuto administrativo, pero mis otras compañeras venían del mundo privado, entonces ellas sí o sí debieron ir y además les fue muy importante para comprender el impacto que tenían sus funciones, toda vez que se entiende que sus remuneraciones son un poco... dinero del Estado, ¿cierto? Y que el fin es servir a las personas y que no hay un lucro, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, otra procedencia, si fuera de la misma organización, pero de otro cargo, hay que hacer un contenido, una profundización respecto a las materias que son referentes al funcionamiento del nuevo cargo, ¿ya? Entonces, como si hay un nuevo ingreso, alguien que de DAF se va a gestión de personas, sería bueno que la inducción estuviera especialmente profundizada en las materias que son referentes al funcionamiento del nuevo cargo. Es decir, ya no va a haber el balance diario, sino que va a haber el trámite de las licencias médicas o la trazabilidad de la asistencia dentro de los servicios públicos. Entonces, para que él sepa cómo se hace eso, debemos profundizar en la inducción respecto a el funcionamiento, las materias referentes al funcionamiento del nuevo cargo. Por su parte, si fuera una reinducción por ausencia prolongada, ¿qué quiere decir esto? Si fuera una persona que por 3 años se retiró del servicio público o se retiró del servicio privado y luego de una laguna de 3 años por razones particulares, privadas, que no son de nuestra incumbencia, ¿cierto? Decide volver a incorporarse al servicio público, es importante pero o vuelva a hacer la reincorporación en el mismo servicio, este está pensado en el mismo servicio, hay que hacer una actualización o la inducción debe estar orientada a profundizar respecto a la actualización de las definiciones estratégicas si hubiera sido el caso, ¿ya? A las prioridades, ¿por qué? Porque en el gobierno central lo que pasa es que estamos muy sujetos a los cambios de gobierno. Nuestra agenda está sujeta a los cambios de gobierno. Hay prioridades que cambian toda vez que cambian los gobiernos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay una reinducción por ausencia prolongada, es importante que podamos inducir a este funcionario respecto a cuáles son las nuevas prioridades que tenemos dentro del servicio. Y los eventuales ajustes de la organización, si se fue alguien, si llegó alguien más, si cambió una unidad, si por ejemplo la unidad de bienestar ya no existe y ahora es solamente dirección de gestión de personas, todos esos cambios que se dieron mientras él estuvo ausente, eh, inducirlo respecto a ello, ¿ya? Y finalmente, la reinducción por desalineamiento evidenciado en desempeño. Eso tiene que ver cuando obviamente hay un mal desempeño y entonces es un poco sancionado. Tiene que haber un reforzamiento de las definiciones estratégicas institucionales y las cadenas de valor en que participa la persona, como darle realce a su impacto dentro del desarrollo del servicio, ¿cierto? Y que reme para el mismo lado que nosotros y eso solamente se va a hacer en la medida que comprenda y esté súper interiorizado con las definiciones estratégicas de la institución. ¿Ya? Ahora, la inducción dentro de la política de gestión y desarrollo de personas está muy relacionada con todos los otros ámbitos o los subsistemas que se dan dentro de el desarrollo mismo de la gestión de personas dentro de toda la trayectoria laboral. ¿Ya? Entonces, el reclutamiento y selección está relacionado con la inducción, toda vez que hay selección va a haber una inducción, ¿cierto? El egreso también por las causas que susciten el egreso, la inducción se relaciona, la movilidad y promoción también va acompañada de inducción, la gestión del desempeño, un poco lo que les decíamos, el desarrollo de las correctas funciones o de las funciones en el grado más eficiente posible se va a dar en la medida que hay una buena inducción. La capacitación y formación también se da, por ejemplo, al conocer las debilidades o al observar las debilidades que se pudieron evidenciar a través del proceso de inducción. La calidad de vida y ambientes laborales también es algo que tiene que ver con la cultura organizacional y por ende a considerar en la inducción. Las relaciones laborales, participación también que tiene que ver con la cultura organizacional y por ende con la inducción. Y la planificación porque
bueno, como se da todo de la mano, la planificación tiene que ver con el plan anual de capacitación y eso se va a dar en la medida que reconocemos cuáles son las falencias que tiene nuestro equipo y que un poco intentamos subsanar en la inducción, pero que no es suficiente para eh, la, como la carrera misma del funcionario dentro de la institución que es más prolongada, no responde a un hito de bienvenida. ¿Ya? ¿No hay dudas y consultas hasta ahí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Sí, por Parece el que me he chat ahí pegado no, menos. no hay nada. Vamos Ya, viendo. vamos bien. Sí. Y me he pegado menos, parece. Esperemos que Sí, siga no, así. después de la última no se cortó nada, así que sigamos así. Ya. Muy bien. Fue la presión, fue la presión. Claro. Ya. Entonces, ahora pasemos a los ambientes laborales y calidad de vida. Terminamos con inducción, lo entendimos súper bien, ¿cierto? Le comprendemos la importancia y la relevancia que tiene dentro de los nuevos ingresos y las movilidades a través de la concursabilidad que pudiera darse en un servicio, ¿cierto? Y entendemos además la obligatoriedad que se da en el servicio central. Entonces, esa es la gran diferencia que tienen ustedes respecto a los DAEM, que en general nos establece una obligatoriedad. Aquí, antes de pasar al siguiente subsistema, ahí me gustaría preguntarle a ustedes, ¿alguno de ustedes pasó por un proceso de inducción dentro de su servicio? Ahora comprendiéndolo como bienvenida, como presentación general respecto a las tareas que debían desempeñar. Quizás no le dijeron que era una inducción, pero ustedes pasaron por ella, así como que ahora reconocen, sí, me dieron una inducción. Catalina dice que no. Luis Cabezas más o menos, algo así. Ya, algo así, algo como una inducción. Teresa dice que no, Gemima dice sí, muy breve, pero sí. Romina, solo una presentación al equipo. Ahí Tomás Sánchez dice que no. Carlos Rojas solamente pagada de piso. Eso es lo que le importa a los funcionarios, ¿cierto? Eufemia dice que no. Nicolás dice que sí. Marita dice que por acá no. Y tampoco lo veo en los ingresos nuevos, salvo una foto en intranet para saludar. Uy, pero de inducción nada. Sí, muy poco. Más que nada una presentación al equipo. Acá Pamela dice que se hace una presentación y se dicen las tareas, algo así. Sí, yo en la unidad de imprenta, maquinaria, procesos y órdenes, como ya lo había hecho en el área privada, básicamente era casi lo mismo. Ya, ya. Pero por ejemplo, Camila, ¿a ti no te dieron la inducción respecto a cómo era pasar del servicio privado al servicio público? Como el estatuto, un poco la normativa legal que es propia del servicio público, no sé, la ley de transparencia, la escala única de remuneraciones, ¿no? No, nada, todo súper rápido. Si eso se da en los servicios, y claro, ustedes son funcionarios casi de carrera, llevan muchos años dentro de su servicio, pero uno igual esperaría que haya una pequeña inducción, po. Pero la realidad es que no se da mucho. En el gobierno central, todos ustedes deberían tener una inducción. Cuando pasen a los SLEP, deberían llegar el primer día y inducción. Además de presentarse entre todos, porque todos van a llegar al mismo momento. Jacqueline, ¿usted quiere comentar algo? Sí, profe, lo que pasa es que yo creo que pasa mucho en el sistema que estamos nosotros, un Ujú, poco por entregar información y hay mucho ego en los trabajos de nosotros. Entonces mm, es complicado, o sea, yo por lo menos lo hago y trato de acoger a la gente que viene y enseñarles un ujú, poco, pero tampoco es como que se me ha entregado y se me ha dicho, oye, tienes que eh, mm. linear a esta persona y decirle, pero Sí, po, pasa mucho por la por envidia, el tema del ego. entregar más Mm, información de la que uno sí, tiene, porque ha ido adquiriendo con los tiempos, porque uno ujú, estudió y dentro del trabajo, o sea, lo que estudió es como casi la mitad, si es que es menos. sí, Va aprendiendo en el camino, entonces es mucho susto de que te entreguen más información y que tú pisoteas al mm, otro, le quites el trabajo al otro, pasa mucho en el área que estamos la mayoría que estamos acá en sí, este curso. Yo creo que por sí. eso pasa que no hemos tenido mucha inducción. Sí, yo creo Eso. que, gracias Jacqueline, yo creo que se da mucho eso. En general, a mí me ha pasado en los servicios públicos que el tema de los egos se da sí o sí.
y nosotros no queremos que el otro sepa más que uno. Como que cuidamos mucho nuestro puesto, y lo entiendo, pero también tiene que ver como cómo sacamos adelante el ¿Sabes, trabajo. Panchi? De las 7:30 que estoy tratando de conectarme con el computador. Eh, Ahí Tomás se le abrió el micrófono, pero no dijo nada inapropiado, así que está bien. Porque uno también el impacto de nuestro servicio con la ciudadanía o con el medio tiene que ver con que también hacemos el trabajo, y de repente por no hacer una correcta inducción nos cargamos nosotros más cosas a la mochila. ¿Por qué? Porque no queremos compartir nuestro conocimiento, y eso significa que todo está acá. Y que si nosotros nos vamos, por ejemplo, ¿quién tiene esa información? Nadie. Entonces, por eso en el gobierno central se insta mucho a generar manuales de procedimiento donde esa información que un funcionario de carrera de forma histórica tiene en su cabeza como innato, sea traspasado a un documento, y que ese documento pueda aplicarse más allá de las personas que estén a cargo. Entonces, claro, es fome para nosotros porque eso nos genera menos estabilidad quizá en el cargo, como que nos pone en una posición de inestabilidad, pues de competencia, y no es la idea. Y más cuando hay esto ego. Ahí Pamela dice, yo creo que más que ego es inseguridad, sí. Sobre todo si no hay estudios profesionales de por medio. Claro, hace tantos años, y luego entran profesionales con más vasta experiencia respecto al académico, pucha que uno igual se ve amenazado, po. Y lo único que tiene de ventaja respecto a ellos es el conocimiento de sus funciones, po. Entonces obviamente no las va a querer entregar. Paulina ahí se Así está que no, pegando un no poquito. es entendible, pero que si no, que te acojo y te doy lo básico. Pero igual me Paulina, escuché, ¿o no? sí se escuchó, pero muy entrecortado. No sé Sí, si puede repetir la última parte, donde comentaba más o menos, como claro, cuando uno no enseña, no entrega ciertas funciones como para cuidar la pega, pero al final nos cargamos sí, la po. mochila nosotros mismos. Sí, lo que les decía era un poco eso, que al final, más que te entrego todo lo que sé, es como te voy a dar lo necesario para que puedas estar cómodo. Ya, entonces, claro, es difícil soltar todo el conocimiento porque de repente la única ventaja que tenemos respecto al grado profesional o académico de una persona es nuestra memoria o nuestro trabajo, eh, como histórico dentro del servicio, por decir así. ¿Ya? ¿Ahora me estoy escuchando bien? Sí, ¿Sí? Paulina, súper. Ya, ya. Gracias. Perdonen la intermitencia si es el viento. Lo juro que sí, porque ayer no tuve este problema. Ya, vamos con entonces el siguiente subsistema. Entonces, como conclusión, ustedes poco y nada tuvieron de inducciones, son muy poquitos los que abiertamente dijeron sí, o como con toda certeza dijeron sí, tuve inducción. Y todo el resto no, o algo similar a eso, que más que todo dice relación con la presentación al equipo, así como él es sector y va a hacer esta función y les va a escribir correos, pero no como interiorizarse respecto a la función. Y ahí igual me causa curiosidad, como cómo supieron lo que tenían que hacer si nadie les dijo, como si me pudieran comentar ahí en el chat, después los voy a leer. Entonces, pasando al siguiente subsistema de ambientes laborales y calidad de vida, este es otro elemento que destaca harto dentro de la política de gestión de personas que se da dentro de los servicios. De hecho, en el que tienen de tarea también se refiere un poco harto como a la conciliación de la vida familiar, personal, ¿cierto? Y es en este momento, yo creo, algo, un elemento que ocupa harta discusión dentro de la agenda pública, como la conciliación de la vida familiar y personal. Está el tema de las 40 horas, ¿cierto? Que no aplica para los funcionarios públicos, bubú. Nuevamente no somos beneficiados, pero si lo pensamos desde la responsabilidad social y empresarial, si lo vemos más desde el ámbito privado, los ámbitos laborales y la calidad de vida está un poco orientada a esta responsabilidad social y empresarial que se en ética empresarial, en la calidad de vida, como en la calidad de la cultura organizacional, en las relaciones impersonales que se dan dentro del servicio, profesionales y personales,
también el impacto y responsabilidad que tenemos con el medio ambiente en el ejercicio de nuestras funciones, como el tema de el cero papel, etcétera, etcétera. También se refiere dentro del ámbito más empresarial de la comercialización y el marketing y el compromiso con la comunidad. Entonces, el ambiente laboral y la calidad de vida desde el mundo privado o desde la responsabilidad social empresarial se entiende bajo estos cinco conceptos, ¿ya? Pero no es necesariamente lo que nos compete a nosotros porque nosotros somos servicio público y en ese sentido, comentarles que este subsistema es un concepto más bien multidimensional, ya que toma en cuenta aspectos subjetivos y objetivos dentro del desarrollo de una empresa o un servicio público. Y existen varios autores que han estudiado variables del entorno laboral que influyen, por cierto, que en la calidad de vida, ¿ya? Mientras que otros lo consideran solamente desde las características personales de los individuos. Entonces, el ambiente laboral y la calidad de vida se puede entender desde cómo el entorno laboral influye en la calidad de vida del funcionario o funcionaria, pero también de cómo mi responsabilidad individual y mis características personales, individuales, ¿cierto?, impactan en mi calidad de vida y en los ambientes laborales. Ya es como flechitas que van para ambos lados. Pero eso lo estábamos viendo desde el lado más empresarial, desde el mundo más privado, ¿cierto? Y desde el Estado, aquí nos preguntamos, ¿y desde el Estado cómo funciona este subsistema? En su rol de empleador, el Estado, ¿cierto?, debe ser un ejemplo y dar impulso a las transformaciones, fomentando políticas y medidas contra la discriminación, perdón, con acciones que promuevan un buen trato para mujeres y hombres, garantizando de esta manera la igualdad de oportunidades de acceso y desarrollo en la administración pública y en el empleo público en general. Entonces, el ambiente laboral y la calidad de vida, pensándolo desde el rol que tiene el Estado, considerándolo como nuestro empleador, ¿cierto? Es el de ser un ejemplo y un impulso a todas aquellas transformaciones que fomenten la no discriminación dentro de, el espacio de trabajo, pero así también que promuevan la igualdad tanto en el acceso a la administración pública como a su permanencia y esa permanencia con ciertos mínimos de calidad de vida, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes predominantes en el componente de la calidad de la vida laboral, en el ambiente laboral y la calidad de vida si lo pensamos desde el Estado? El ambiente de trabajo, por cierto, que impacta en la calidad de vida, pero tiene que ver con el ambiente laboral, ¿cierto? Entonces, el ambiente laboral, pensándolo como en el ambiente en sí mismo de trabajo, impacta en la calidad de vida laboral de los funcionarios y funcionarias. Lo otro que tiene harta relación o que responde a ser otro de los componentes es la satisfacción laboral. No sé si ustedes han visto la pirámide de Maslow, que es una pirámide que se propone desde como en la cúspide se llama de la pirámide, se propone como la autosatisfacción y la autorrealización como lo que más uno aspira para, sí, la de necesidades, exacto. Primero habla como de la autosatisfacción desde cosas más biológicas, ¿cierto? Pero también del reconocimiento. La pirámide de Maslow habla de las necesidades y de la posición que tiene para la realización personal como individual, ¿ya? Entonces, la satisfacción laboral, que también yo me siento en el desarrollo de mis funciones, que también o qué tan reconocida me siento, reconocida y valorada me siento en el mismo rol que estoy ejerciendo, es, por cierto, muy importante en la calidad de vida laboral, pero que la laboral se extrapola a qué tan contentos y satisfechos estamos en nuestra vida personal. Por eso no es menor si al final pasamos tanto tiempo en el trabajo, incluso más que en nuestra casa, porque después llegamos solamente a dormir y como que nuestra vida personal está muy ligada a qué tan satisfechos estamos en la laboral, ¿ya?
Entonces, otro de los componentes que se debe dar en el Estado y que son predominantes para la calidad de vida es las oportunidades de crecimiento y avance. Y yo diría que esto, de forma subjetiva, es mi opinión personal, ¿cierto? Es uno de los mayores como heridas que tenemos en el servicio público. Un poco que no hay carrera funcionaria porque es muy difícil que alguno de nosotros pase a ser planta y toda vez que no somos planta no hay carrera funcionaria, la movilidad es casi nula, los concursos internos deberían publicarse, pero lo cierto es que hacen al tiro la convocatoria externa, entonces no nos dan oportunidad de movilidad y eso es una gran herida que hay en el servicio público, que no hay oportunidad de crecimiento y avance. Y las oportunidades que hay son tan mínimas para la totalidad de funcionarios que, eh, por cierto, que aquí estamos al debe y que afecta entonces a la calidad de vida o a la eficiencia o lo más óptimo que podríamos optar respecto a las oportunidades de crecimiento y avance. ¿Ya? No sé si están de acuerdo con eso, no sé si ustedes, bueno, ustedes igual son funcionarios de carrera, por cierto que han tenido más oportunidades de crecimiento desde que ingresaron a sus servicios, pero ¿lo han vivido así o se sienten más bien estancados donde están? Ahí también lo voy a estar leyendo si me comentan por el chat, ¿ya? Otro de los componentes predominantes es la compensación adecuada y justa. Nosotros somos servidores públicos, pero ese servicio público no puede no ir acompañado de una remuneración económica y que esa remuneración un poco vaya a la altura de las expectativas que nosotros tenemos respecto a nuestra formación, pero también respecto a nuestro propio desempeño, nuestra autovaloración, ¿ya? Entonces, claro, no podemos servir solamente por servir o lo podemos hacer hasta cierta medida, porque de hecho siempre tomamos más cosas de las que debemos solamente porque eso tiene un impacto en la gente, probablemente, o eso espero que sea en sus casos, así como también el mío, pero no podemos hacerlo siempre así. Ya tiene que haber una compensación que sea adecuada y justa y eso impacta en la calidad de vida. Entonces el Estado como empleador debe ser responsable de que eso se cumpla, ¿ya? La inteligencia emocional y responsabilidad individual, ya no es del Estado, no es del empleador. Pero por cierto que el ambiente de trabajo, la satisfacción laboral, la oportunidad de crecimiento y la compensación adecuada y justa impactan en nuestra inteligencia emocional. Pero también es responsabilidad individual cómo nos hacemos cargo de las cosas que nos pueden afectar, porque el otro día mi jefe, por ejemplo, decía frente a una situación que de repente nos molestó un poco, el tema de que él decía que yo no me, él señaló así como expresamente, yo no me puedo hacer cargo de las emociones de las personas. Y claro, como que yo puedo estar un poco de acuerdo con eso, pero lo cierto es que frente a cambios que son tan extremos o tan inmediatos, claro que igual hay que hacerse cargo de las emociones de las personas porque también nosotros se las estamos generando. Entonces, hay una responsabilidad individual respecto a la inteligencia emocional, pero también se puede hacer algo respecto al entorno y al ambiente de trabajo que es grupal, como que cada uno puede aportar su grano de arena para eso. Voy a ver en el chat los comentarios. El sistema de compensaciones es una de las áreas más delicadas en recursos humanos. Por cierto, yo creo que muchos pensamos que no ganamos, no ganamos lo justo para lo que hacemos. Las oportunidades de avance son pocas y la compensación económica es casi nula. De hecho, ustedes me señalaban en la clase anterior, la primera clase, que ustedes no tienen PMG, no tienen bonos de incentivo al desempeño, entonces como ustedes lo hacen porque hay que cumplir, porque es parte de sus funciones, pero no hay incentivo o compensación al trabajo o a la mugre que se están sacando realizando sus funciones. Pues entonces, eso igual es súper desmotivante y afecta la calidad laboral, pero también al ambiente en sí mismo, como en su conjunto. A ver ahí Enzo, ¿qué me decía? Enzo señala que en el DAEM, que trabajaba en el área de soporte informático y apoyaba el área de remuneraciones, y de ahí la inducción o conocimiento en el uso del sistema y los procesos a realizar. Ya, él sí tuvo, era, claro, y actualmente se desempeña como encargado del área. Él tuvo esa oportunidad más de crecimiento y de movimiento dentro del mismo. Ya, Carlos dice que le encanta la carrera docente, cómo está diseñada. Respecto a los incentivos que se da, Carlos, como
a eso que es como experto nivel uno. Claro, solo el reajuste como compensación, pero el reajuste es re poco también, po. No es significativo. Sí, eso y otros tópicos. Es lo que hay, me dicen eso, sí, es cierto. Miremos el vaso más lleno que vacío. Claro, solo sí, eso y otros tópicos, ya. Sí, quizás la carrera docente es más propia porque permite, o es más apropiada porque permite el crecimiento, pero en base a la evaluación también. Ahí equipo dice, asimismo el código de trabajo permite que existan diferencias de sueldo abismantes entre uno y otros trabajadores. Eso también es súper desmotivante dentro de los servicios públicos, el hecho de que para el mismo cargo en distintas unidades o incluso en la misma unidad, los sueldos son muy diferentes, muy dispares. Y no debería suceder así. ¿Por qué? Porque hay una escala única de sueldos que dice que para tal estamento, tal grado, tal sueldo. ¿Por qué se da? No lo hemos podido controlar. Pero debería regularse o es lo que esperaba hacer la escala única de remuneraciones. Ahí Pamela dice, como DAEM, como funcionarios DAEM no tenemos beneficios que tienen los municipales. Cero, cero los funcionarios de nuestra escuela. Claro, ¿no? Si los DAEM son como los más perjudicados a nivel municipal, pues, porque los municipios sí tienen programas de mejoramiento de la gestión o incluso otros sistemas de evaluación del desempeño que permiten una remuneración asociada al buen desempeño, los indicadores. La diferencia de sueldo es muy propia del mundo DAEM. Producto del Código del Trabajo, claro. Pero esa diferencia se da, por ejemplo, con los contratas que tienen un cargo y los códigos del trabajo que tienen el mismo cargo. ¿Reciben más los contratas o reciben más los códigos del trabajo? La corporación municipal igual es código del trabajo. Sí, eso igual va a cambiar ahora cuando ingresen a los SLEP, porque el código del trabajo se va a dejar para casos muy excepcionales y de hecho es muy probable que no se utilice, porque en caso de que no puedan contratar como por contrata, va a funcionar el honorario, no necesariamente el código del trabajo. Ah, ya, el que puede negocia solo, ya. Como sálvese quien pueda y quien tenga las herramientas para pelear un poco por el sueldo. Los sueldos se definen como acuerdo en algunos casos y también como favores políticos, po. Los favores políticos entran al tiro con un sueldo mucho más alto. Súper. Sí, pues, ahí la Marita, ¿viste? Si los favores políticos entran al tiro en una buena posición, incluso entran hasta planta de repente sin ser directivo, o están un año contrata y pasan a ser planta. Y la gente que lleva 20 años en contrata nadie sabe qué onda. Mm, Eso no pasa, dice Pamela y pone risa. No creo que pase, no se da. Oye, pero a mí me impresiona eso, que es como, es impactante cómo el DAEM se utiliza para el pago de favores políticos y cómo quienes no es como directo te dicen así como no, es que tienes que contratar a este profesor, que tienes que darle pega a esta educadora de párvulos. Y claro, no va a ser directo que va a entrar al DAEM, pero sí va a tener un puesto de profesor que llevaba 5 años sin desempeñarse o que incluso pasó por un sumario y el sumario, quién sabe dónde quedó, pero hay que contratarlo. Por eso la política de gestión de personas no resulta en los DAEM, claro, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, por eso no están en los DAEM y están solamente en los municipios y ustedes nunca la han conocido, porque por ley deberían tener sus municipios la política. O como somos código del trabajo, los contratan indefinidos, claro, y además les pagan años por servicio. También hay diferencias porque los contratos no les van a pagar años por servicio. Claro, y los establecimientos con excedente de profe, o sea, tienen profe para regodearse, pero hay que seguir contratando al que te piden contratar, po. Y donde manda capitán no manda marinero. No, sí, es muy fuerte lo que se da dentro de los DAEM, pero también por eso se están intentando cambiar, porque esas prácticas no se estaban pudiendo controlar manteniéndolos, po.
La realidad es nacional, entonces sí, si no es ajeno o no es particular de tu DAE menso en cuanto a excedentes de contratación. Y yo no sé si ustedes vieron la noticia, a mí me apareció hoy día, pero de la cantidad de docentes menores de 40 años que habían dejado como la docencia en los sistemas públicos, como que renunciaron a ser docentes, se están dedicando a otras cosas. Eran más de 20.000, parece. Más de 20.000 docentes. Enzo, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas. respecto a en este caso, a las remuneraciones de los docentes y al caso que mencionó, claro, efectivamente hay una cantidad de 23.000 indicada en la noticia, pero respecto a la carrera docente, igual que mencionaron delante, a diferencia, digamos, de las asignaciones anterior a junio del 2016, ahí sí que era bajo el sueldo, o sea, ahora igual un Mm, docente, bueno, hablemos de una jornada de 44 horas, son sobre 800 más mm, BRP si es título mención, entonces estamos hablando sobre 1.400.000, digamos, de inicio, pero mm, muchos docentes igual así no se evalúan, entonces aquí, por mm, ejemplo, la realidad es que varios, no sé, 1 o 2 años, no sé cuánto lo permite, no se evalúan, entonces no van avanzando en los tramos. Y sí. obviamente al evaluarse y tener mayor cantidad de años de experiencia van subiendo en remuneración igual. Ujú. Sí. Sí, pero Entonces, no están dispuestos a evaluarse porque igual es un mm, trabajo súper arduo, entiendo, como docente. sí, sí. Sí, y además que a nadie le gusta evaluarse, quizás. Claro, que reclaman, digamos, respecto a otros profesionales que no requieren evaluación, Sí, digamos, no se po. evalúan, pero es Mm, que, bueno, uno igual, en este caso, muchas veces por vocación elige una carrera, bueno, en su mayoría, quizás en otros ujú, no, pero mm, en este caso, digamos, la forma en este caso de ellos de mejorar es la evaluación. Bueno, sí. y respecto a la realidad, igual las clases, obviamente es difícil porque las clases con sobre 40 alumnos, Mm, apoderados, alumnos, digamos, falto de respeto, obviamente es complicado, claro, se mm, entiende la realidad, pero en el caso de la evaluación, o sea, por mi parte, si fuese, yo me evaluaría. mm. Sí, pues y más si eso implica que si uno estuviera confiado de sus propias capacidades, si eso implica que voy a subir las remuneraciones, también todos lo hacemos, po. Si es la Sí. idea, como que yo creo que eso es bueno del estatuto docente que te permite esta movilidad y crecimiento como en súper poco tiempo, a diferencia de todo el resto, que si crecemos es a partir de, no sé, 4 años, 5 años, incluso llevamos algunos varios en el mismo puesto desde hace años, porque no hay mucho espacio de movilidad, po. Pero Claro, en los docentes sí existe, po. sí, y en ocasiones también, por ejemplo, las asignaciones que están por estatuto, en el caso de los docentes, cuando, por ejemplo, no se evalúan y al pasar 4 años, igual hay una asignación que es la de prioritario, alta Mm, concentración, que al cabo de 4 años, si no han avanzado en el tramo, digamos, se pierde el esa beneficio. remuneración por ley en este caso. Ujú. La dejan de Sí. percibir, no es que se Mm, pierda, sino que la dejan de ujú. percibir. Sí, sí, súper. Gracias, Enzo, por tu acotación, porque yo, a pesar de que un poco me interiorizo con los DAEM, no es donde desarrollo mi función, entonces me sirve para aprender también esto. Me gusta cómo exponen esa realidad. Aquí Luis Cabeza decía, por la política los DAEM pasarán a ser centrales en empleo. Sí, y también hay una reducción. Marita decía arriba, hay una reducción de docentes con el traspaso de los SLEP y también de los profesionales que son como administrativos y profesionales dentro del mismo, po. De hecho, ustedes ayer me comentaban que obviamente no van a pasar todos, la idea es que sí, por eso también ustedes toman los cursos como para ser elegidos por sobre otros, ¿cierto? Pero la competencia obviamente que es ardua. Ya, voy a prender la luz un momentito y vuelvo al tiro. Ya volví. Ya. Entonces, voy a seguir compartiendo. Ustedes ven mi PPT, ¿cierto? Ya. Entonces, lo conversamos, llegamos hasta inteligencia emocional. Ahora pasamos a compromiso organizacional como otro de los componentes que el Estado debería hacerse cargo desde la individualidad de los servicios.
el ir para el mismo lado, es lo que siempre le he remarcado, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con no necesariamente ponerse la camiseta. A mí no me gusta mucho ese concepto porque un poco nos obliga a estrujarnos, como sobreexplotarnos, más allá de que sepamos que nos estamos explotando, como que conscientemente decidimos hacerlo y eso no me gusta, no soy tan partidaria de eso, entonces un compromiso organizacional, pero que dice más relación con que yo reconozco que mis funciones impactan en mi compañero, impactan en los bienes y servicios que proveemos, impactan en la ciudadanía e impactan en el buen uso de los recursos públicos. Me hago cargo de eso y en conjunto aportamos a ese compromiso. ¿Ya? La cultura organizacional, un poco lo que les decía relacionado con el ambiente de trabajo, es por cierto que un componente predominante en la calidad de vida y en el ambiente laboral de los servicios, la relación y la cooperación. Muchas veces, y yo soy más bien partidaria de la idea de que dentro de los servicios y las unidades somos profesionales, pero es inevitable y un poco ineludible no hacer relaciones personales. No de pololos, por cierto, sino de relaciones personales, de amistades, porque convivimos con ellos más tiempo de lo que convivimos con nuestra familia, probablemente. Entonces, claro, hay relaciones que innatamente se van a dar. Y eso es súper importante y un poco permite sostener el estrés, permite sostener la ansiedad que da por momentos, permite sostener el trabajo mismo. Entonces, igual es importante un poco generar estas instancias de quizás de autoayuda, no sé si de autoayuda, ¿cómo se llaman estos encuentros? Como cuando van un día a la piscina, se me olvidó la palabra, como, si alguien me puede ayudar ahí en el chat, ¿cuál es la palabra? Como el cuidado de ti, Autocuidado, autocuidado. sí, autocuidado. Eso se me había olvidado. Por eso también es importante las jornadas de autocuidado, un poco se buscan potenciar en los servicios, porque por cierto que es importante para establecer relaciones y cooperaciones entre los miembros de un equipo, ¿ya? Gracias ahí a los del chat y a la Anita también que estaba atenta. La seguridad laboral, también muy importante para la calidad de vida, si es que fuera necesario en el ejercicio de nuestras funciones cumplir con los elementos de seguridad. El estrés, el estrés es un componente negativo para la calidad de vida laboral y hay que hacerse cargo de él, pero también desde la responsabilidad individual y grupal y del Estado respecto al desempeño de funciones o la asignación de funciones que de repente es mucha más de la que podemos sostener. Los estilos de liderazgo también es un componente predominante dentro de la calidad de vida laboral. Hay estilos de liderazgo, un poco lo podemos pensar desde Max Weber cuando propone en Sociología de la Dominación. No sé si ustedes han leído ese libro o han revisado algunos capítulos, porque en verdad es un libro así de más de 1000 páginas, es enorme. Pero en ese libro, Max Weber propone en el capítulo de Sociología de la Dominación tres tipos de dominación legítima que que se sostienen a través de liderazgos. Entonces está la dominación legal racional, está la dominación carismática y la dominación, a ver, tradicional, legal racional, tradicional. Está la carismática, la tradicional y la legal racional. A través de esas tres formas de dominación aparecen estilos de liderazgo, que sería el líder carismático, el líder legal racional y el líder tradicional. Los líderes tradicionales son generalmente la monarquía o el feudalismo, donde un poco se permite o se legitimiza la dominación toda vez que entendemos o nos hacemos un poco parte de siempre ha sido así. Entonces la monarquía, los reyes, las reinas, siempre un poco, la monarquía ya no van como con la era digital y la modernización, ¿cierto? O la globalización en sí misma, pero la respetamos porque siempre ha sido así. Entonces este estilo de liderazgo. Está el legal racional que, por ejemplo, refiere, no sé, al presidente, donde la figura del líder no está amparada en Gabriel Boric, sino en que él es el presidente del Estado y un poco permea entonces su liderazgo, su autoridad, su forma de dominación, como lo propone Max Weber. Y la carismática, que por ejemplo podría ser el Papa, o el tipo de dominación que incluso generaba Antares de la Luz, que era el de la Sexta, no sé si se acuerdan de él,
donde él dominó, ¿cierto?, a su séquito que estaban un poco unidos en su secta en base al carisma que él tenía, a los dones, porque la gente miraba en él como un dios. Entonces, en base a los dones se establecen tipos de liderazgo, pero bueno, yo hago un curso de dirección pública en pregrado. Y vimos los tipos de liderazgo desde Max Weber, pero también los planteamos desde Daniel Goleman. Daniel Goleman establece 6 tipos de liderazgo. Hay uno que es liderazgo autoritario, otro que es liderazgo adaptativo, el que busca ser más conciliador, el que busca ser un ejemplo. Entonces hay varios tipos de liderazgo, pero el cómo se dé la organización y el estilo de liderazgo que exista impacta, por cierto, en la calidad de vida laboral, porque un estilo de liderazgo que es autoritario, como lo propone Goleman entre uno de sus estilos, basados en la inteligencia emocional, por cierto, que es como el área de Goleman, eh, impacta negativamente en la organización toda vez que sentimos que no somos escuchados. Y algo bien importante que se dice un poco en la gestión del cambio, que no es algo que vamos a ver en este hito en específico o en este módulo, pero que nosotros como funcionarios o, por ejemplo, como director de un servicio, contratamos a personas que para nosotros son los más aptos para asumir un cargo. Entonces, bajo esa lógica, cuando queremos gestionar cambios, el liderazgo que deberíamos asumir frente a decisiones no debería ser autoritario, sino más bien cualquiera de los otros que se proponen. ¿Por qué? Porque contratamos personas inteligentes para que nos digan o nos recomienden qué hacer, no para nosotros decirles qué hacer. Porque la idea es que yo considero que ellos son los mejores en su área y por eso los contraté y no los contrato para decirles qué hacer. Ellos deberían poder ayudarme, orientarme respecto a la toma de decisiones. Es como que yo pongo en valor la decisión de contratar a los mejores y los respeto en eso y lo escucho y hago parte como de sus opiniones a mis decisiones. ¿Ya? Entonces, no contratamos personas inteligentes. Alejandra, no te preocupes, ¿viste? Si hay algo con temporal y viento, porque también estamos con la señal difusa por acá. Entonces, claro, contratamos a las personas inteligentes para que nos digan qué hacer, no solamente para nosotros decirle de forma autoritaria sin considerar sus opiniones, ¿ya? Entonces, los estilos de liderazgo, por cierto, que impactan en la calidad de vida laboral, ¿ya? En qué tan reconocidos nos sentimos, en qué tan escuchados somos, en qué tan parte de la misma organización nos hacen, en qué cuál es el ambiente que crea dentro del equipo. Por ejemplo, si el estilo fuera autoritario, va a ser un estilo más hostil, que no necesariamente va a ser positivo para nosotros, etcétera, ¿ya? La naturaleza del trabajo, un poco relacionado con el ejercicio de nuestras funciones, es un componente predominante en la calidad de vida. Las instalaciones, súper importante. Las instalaciones, si yo estoy en un lugar, en un servicio asignado, eso obviamente me va a generar ansiedad, me va a generar claustrofobia, me va a generar malestar, quizás me va a generar la sensación de ahogo, que eso, por cierto, que impacta en la calidad de vida laboral, pero también personal y en el ambiente laboral en sí mismo que se va a dar en esas condiciones, porque si estamos todos hacinados, vamos a estar todos sintiéndonos ahogados, como que van a aumentar las tensiones, va a aumentar el me empujaste o dejaste esta cosa en mi escritorio y era tuyo. ¿Te fijas como esas cosas que se pueden dar debido a la falta de infraestructura? También puede ser que no haya computadores para ti, que no haya como un espacio fijo, que te estén moviendo porque estáis rebotando de un lado a otro porque no hay un espacio establecido o no hay, etcétera, etcétera. La autonomía del trabajo también, como que tu jefe sea capaz de entender que eres responsable de tu trabajo y de la asignación de tareas que se te dieron y que deberías tener la autonomía suficiente para realizarlo y no estar encima de ti. La actitud también que tú tengas frente al ejercicio o el desarrollo de tus funciones, la responsabilidad laboral, toda vez que yo cumplo con mis tareas y eso impacta en un ambiente de trabajo más positivo, están todos contentos, no solo con mi desempeño, que también yo voy a estar, por cierto, contenta con mi desempeño, pero voy a hacer que disminuyan las tensiones, voy a aportar al desarrollo de tareas quizás de mi otro compañero, porque quizás mi tarea se vincula con la que después tiene que hacer él, etcétera, etcétera.
y la formación y desarrollo. Eso es siempre importante dentro de la calidad de vida de laboral y del ambiente laboral en sí mismo, que tiene que ver con la constante formación y desarrollo individual, pero que se realiza a través del gobierno central, del Plan Anual de Capacitaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las primeras obligaciones que tienen que darse dentro del ambiente laboral y la calidad de vida? Como cuáles son las primeras tareas de las que deberíamos hacernos cargo. En primer lugar, deberían haber pautas en materia de condiciones de trabajo. Estas pautas un poco se podrían dar como en el momento donde se establece el contrato, la carta oferta, como decir, tú vas a trabajar de este horario a este horario, vas a desarrollar estas funciones, tu perfil de cargo es este. ¿Te fijas? Como que en base a esos elementos podemos un poco generar las pautas en materia de condiciones de trabajo, como va a tener una hora de colación, va a disponer de estos espacios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otra de las obligaciones que debería hacerse cargo el ambiente laboral como el Estado, como empleador, ¿cierto? Para el buen ambiente laboral y la buena calidad de vida con eso, es la protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales, ¿ya? Parte de un poco el rol que tiene el Estado como empleador es asegurar nuestros derechos de poder concebir y concebir tranquilamente con prenatal, postnatal, con nuestros permisos para nuestros controles maternos, ¿cierto? También responsabilidades parentales. No es solamente una urgencia de la mujer ir a atender al niño que se cayó y hay que ir a retirarlo del colegio. También lo pueden asumir los padres y deberíamos poder recoger esa responsabilidad parental y darle permiso al padre de que vaya a buscar a su hijo que se cayó y que esa responsabilidad no caiga solamente en la madre, pero para eso hay que crear los escenarios que permitan esa confianza y que aseguren esos permisos y que no se haya un descuento como monetario en las remuneraciones, ¿ya? Y lo otro es la conciliación de responsabilidades laborales con obligaciones familiares. Un poco lo establece la ley, ¿cierto? Lo pone sobre la mesa la ley de conciliación familiar, personal, laboral. Está en la agenda en este momento, la agenda como pública, y es menester del Estado hacerse cargo de generar las condiciones para la conciliación de las responsabilidades laborales y obligaciones familiares. Y finalmente, la prevención y sanción del acoso laboral y sexual en el trabajo. Es una de las primeras obligaciones en todo servicio, sí o sí, hay que hacerse cargo, hay que tener un protocolo de sanción contra el acoso laboral y sexual en el trabajo, pero así también un manual de prevención o un instructivo de prevención del acoso laboral y sexual en el trabajo. Y también hay que recoger las nuevas incorporaciones que nos obliga la ley Karim. ¿Ya? Entonces, en materia de ambiente laboral y calidad de vida, las primeras obligaciones que tienen los servicios públicos es ocuparse de estos cuatro puntos, ¿ya? Y para eso hay una normativa asociada que nos obliga a generar los instrumentos de gestión que respondan a cada uno de estos. ¿Estamos bien ahí? ¿Hay dudas, consultas? En el chat no veo nada. ¿No? Estamos, ya avancemos con la siguiente. Ahora, el instructivo presidencial número 001, que es en general del que hemos hablado siempre, ¿cierto? Establece para estos subsistemas y en específico para el ambiente laboral, ¿cierto? Garantizar el cumplimiento de las normas de protección, ya lo decíamos, si nuestro trabajo lo amerita, las normas de protección necesarias como zapatos de seguridad, casco, el tema del escritorio, de tener nuestro mousepad, el tema de la almohadilla para apoyar las muñecas, ¿cierto? Para que no nos genere tendinitis o o el manguito, el túnel carpiano, entonces todos esos elementos que nos pueden un poco asegurar o proteger dentro del desempeño o el desarrollo de nuestras funciones es un deber del Estado como nuestro empleador y así lo ratifica el instructivo presidencial número 001 del 2015, ¿ya? También garantizar el ejercicio de los derechos a los padres que son funcionarios. Lo decíamos en la diapo anterior, no basta con entender que las mujeres son madres y que ellas deben hacerse cargo de las eventualidades o de las urgencias que surjan dentro de la maternidad, sino también reconocer que por medio de una maternidad existe una paternidad y debemos también
un poco hacer que eso sea compatible o equilibrado entre la maternidad y la paternidad, toda vez que le damos los mismos permisos y un poco el acceso a que eso pueda darse, como asegurar que se pueda dar, ¿ya? Conciliar las responsabilidades laborales con las obligaciones familiares, desarrollar estudios de clima organizacional, eso también, bueno, lo establece el instructivo presidencial, es cierto, pero un poco busca cada cierto tiempo estas jornadas de autocuidado, las potencias, ¿cierto? Algunos ahí me decían se van a resort, ahí ya es una barbaridad, un mal uso de los recursos públicos, pero una jornada de autocuidado más austera, por cierto que es importante, ¿ya? Entonces, desarrollar acciones de conciliación y desarrollar estudios de clima organizacional van un poco de la mano. Y finalmente, desarrollar acciones para la prevención y sanción del maltrato o el acoso. Ya lo decíamos en la diapo anterior. Ya, pero todo eso surge a partir del instructivo presidencial. Ahora, ¿qué dicen los números? Ya hablamos de cómo podemos un poco asegurar la calidad de vida y ¿cómo se llama? La calidad de vida y los ambientes laborales, perdón, dentro del Estado, del gobierno central. Pero ¿qué dicen los números? ¿Cuál es la realidad ahora mismo dentro de el gobierno central? Hay un informe del Servicio Civil y del Ministerio de la Mujer que dio cuenta de las denuncias realizadas el 2020 en el sector público, arrojando 1.288 denuncias formales, ¿ya? Es decir, dentro de la totalidad de servicios públicos a nivel central, se recibieron o se recogieron 1.288 denuncias formales, de las cuales un 46,6% corresponden a denuncias relativas o relacionadas al acoso laboral, un 42,1% versan respecto al maltrato laboral y un 11,3% refieren a denuncias de acoso sexual, siendo en su mayoría presentadas por mujeres. De esa 11,3%, un 72,6% de los casos son denuncias presentadas por mujeres. Ya, entonces, eh, em, lo que nos dice un poco esta estadística, tenemos que compararla ahora con este año. Bueno, para este año todavía no van a estar, ¿cierto? Porque sigue en ejecución, pero para el 2024 revisar si es que aparecen, si es que ya está la catastro de cuántas denuncias fueron realizadas en el sector público para hacer la comparativa de si eso ha ido creciendo o si por el contrario han ido disminuyendo y sobre qué materias versan, ¿ya? En este caso, las materias son acoso laboral, maltrato laboral y acoso sexual. Y para acoso sexual, el 72,6% de las denuncias son presentadas por mujeres. Entonces, ¿cuál es el plan de prevención y seguimiento? Para un poco asegurar el ambiente laboral y la calidad de vida de nuestros funcionarios y funcionarias, es importante tener un plan de prevención y seguimiento. Ya esto sí o sí impacta en el ambiente laboral. Entonces la idea es disponer de los instrumentos. Ya les comentaba, ¿cierto? Que es súper importante, y la ley Karima así lo mandata, que los servicios públicos cuenten con un manual o un instructivo de sanción respecto al acoso sexual laboral, sexual y o laboral dentro de los espacios, ¿cierto? Pero así también de un manual de prevención de estas instancias. Entonces, hay que disponer de los instrumentos respecto al plan de prevención, ¿cierto? Pero también de seguimiento. Hay que entregar los conocimientos. Es importante la capacitación en materia de género, por ejemplo, en materia de la ley Karim. Ahí no sé si ustedes, coméntenme en el chat. ¿Han recibido ya alguna charla o capacitación respecto a la ley Karim? Como cuáles son los componentes centrales que la ley nos obliga un poco respecto al comportamiento, cuáles, por ejemplo, cuáles conductas ahora laborales son tipificadas un poco como delito. ¿Han tenido esa charla, esa capacitación o hasta el momento no? No. Bueno, entonces hay que disponer de los instrumentos, hay que entregar conocimiento, hay que asistir a los afectados. Por cierto, una vez se recibe la denuncia, uno debe asistir al afectado y hay que investigar y sancionar. Todo esto debe ser en base al debido proceso, ¿ya? Ahí existe la presunción de inocencia y mientras eso sea así, hay que
recoger la denuncia, por cierto, asistir al afectado y instruir el proceso de investigación sumaria en primer lugar, y ahí se va a definir si pasa a sumario administrativo. Y una vez eso se resuelva, en casos que se compruebe la veracidad de los hechos, la sanción correspondiente de acuerdo a la gravedad del asunto denunciado, ¿ya? Pero para eso hay que disponer de los instrumentos y los actores relevantes un poco que están involucrados o que participan dentro de la estrategia de prevención del maltrato, el acoso laboral y el sexual, tiene que ver con los funcionarios, por cierto, desde nuestra responsabilidad individual de no acosar, de no maltratar, ¿cierto? La asociación de funcionarios también, que un poco pueden poner en relevo aquellos hechos que pueden suscitar o generar maltrato quizás a más grande escala, etcétera, etcétera. Y el área de gestión de personas también, por cierto, las jefaturas, quienes deben quizá en alguna instancia conocer la denuncia, y los jefes de servicio. ¿Ya? Pero también la jefatura y los jefes de servicio pensándolo desde el rol que tienen para la prevención del maltrato. Ya no necesariamente conocer la denuncia, porque también las denuncias son anónimas y no deberían conocerse las investigaciones o los sumarios administrativos que estén en curso. ¿Ya? ¿Hay ahí algunas preguntas, dudas? Ya. Luis Cabeza ya tiene el manual incluso respecto a la prevención y la sanción del acoso. Más de una vez, por ejemplo, Enzo dice que han tenido la charla respecto a la ley Karim. En la corporación municipal, Gemima dice que sí, que hay bastante información. Sí, en Padre Hurtado sí, por acá sí. La ley Karim sí. Ya, ahí han tenido harta información, harta capacitación, harta guía del empleador y de la H. Muy bien. Y además los documentos para hacer la denuncia. Eso es importante, que igual ustedes conozcan los instrumentos y que además tengan acceso a ellos en caso de que deban proceder con alguna denuncia. Porque además recordemos que las denuncias no son solamente sexuales, sino también respecto a acoso laboral y maltrato laboral. En Futaleufú también. Charlas por ahora, Ivonne dicen que no han tenido, pero tiene entendido que hay un manual que se está ajustando y que no rige por ahora en la municipalidad. Ah, ya, mira, la Pamela dice que en su trabajo sí hubo, pero ella no tuvo porque justo estaba con licencia. Y Juan dice, claro, porque primero tiene que aprobarse para que empiece a entrar en vigencia. Súper. Qué bueno que estén instruidos respecto a la ley Karim, porque eso también se aplica para el servicio central, así que es bueno que ya tengan esa información. Y esos instructivos también deben, deben darse. Janet, ¿hay algún plazo para eso? ¿Para la creación de los instrumentos o para que tú tengas como recibas alguna capacitación respecto a la ley Cari? En San Antonio sí tuvieron. Súper. Ahí, Janet, te pido que me puedas un poco más clarificar la pregunta. Si refiere a la creación de los instrumentos. Sí, la H aporta harto en eso. Para tener el instrumento sí hay un plazo. De hecho, la ley los obliga, mira, yo trabajé con ese protocolo también el semestre pasado y nos dijeron que creo que durante este año ya debería salir. ¿Alguien tiene la fecha exacta o conoce, cierto que debería ser de aquí a finales de año, o no? Que deberían ya estar los instrumentos. Ya, porque Armando dice protocolo y reglamentos debían estar elaborados antes de la implementación de la ley. Sí, pero creo que le pusieron como un plazo fatal, como ya no lo hicieron antes, hay un espacio como de holgura, hay un tiempo de holgura después de eso. Pero no debería pasar de este año, y ya estamos en octubre, así que Janet ahí, no sé si eres tú la responsable de hacerlo o otra unidad, pero tienen que chicotear los caracoles porque ya están atrasados. Ya, bueno, vamos a continuar. Voy a, ya. Entonces, como conclusión un poco respecto a los ambientes laborales y la calidad de vida, comentarles que pensándolo desde el Estado, no así desde el rol empresarial que revisamos en un primer momento, los ambientes laborales y la calidad de vida
desde el Estado empleador debería considerar los derechos laborales para afectar de forma positiva, por cierto, no negativa. El reconocimiento de los derechos laborales, la igualdad de género, los beneficios, deben haber como beneficios, por ejemplo, en nosotros los servicios públicos en general tenemos como algún, como Medline, que son prestadores o de salud como adicional. Eh, o la cooperativa Cernacom, Cernacom parece que se llama, entonces como que en general tenemos beneficios, también el tema de los días, los permisos administrativos, de las vacaciones, tenemos ciertos beneficios que por cierto impactan en nuestra calidad de vida. La participación también es súper importante, toda vez que crea sentido de pertenencia, legitimidad de la institución, pero también que genera ambientes más conciliadores un poco y que va de la mano con esto, la conciliación, como que los liderazgos no sean autoritarios, sino más bien adaptativos respecto a las situaciones que puedan darse dentro de los servicios, porque si algo que pasa en los servicios públicos como con frecuencia son la urgencia. Y cómo gestionamos la urgencia y cómo gestionamos o hacemos gestión del cambio, es súper importante pensarlo desde la participación y la conciliación. Y estos factores impactan en los ambientes laborales. La salud y la seguridad, como la prevención, ¿cierto? Y la entrega de los insumos necesarios para el desarrollo de nuestras funciones con seguridad, la corresponsabilidad social, entender la maternidad, la paternidad, la corresponsabilidad, la tarea de cuidado, ¿cierto? El impacto también que tenemos como individuos sociales y la prevención y sanción respecto a actos de acoso, maltrato, acoso laboral, maltrato laboral y acoso sexual. ¿Ya? Estos son los elementos que constituyen un poco el tema que tiene que ver con los ambientes laborales, que, como les decía, es uno de los subsistemas que forma parte del ciclo de gestión de personas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, acotación que quiera hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo ven sus ambientes laborales? Ahí, por ejemplo, Jacqueline me comentaba que hay un tema de egos que es súper importante y que se da en las TIME, pero más allá de los egos, es muy hostil el ambiente. ¿Creen que cuentan con las medidas, por ejemplo, de seguridad o de infraestructura o de reconocimiento que le aporte positivamente a su calidad de vida? ¿Quién me puede comentar algo al respecto? ¿Agotaciones? Por acá, María Marita. Eugenia. Sí, siento que al escuchar, por ejemplo, Ley Karim o los climas laborales, tengo tal vez una desesperanza aprendida, Mm, arraigada, porque mm, lo que yo veo es que efectivamente se van creando leyes, Ley Karim, se van, mm, no sé, estatutos, protocolos, procedimientos, o incluso cuando hablaban del autocuidado se generan instancias de autocuidado, pero soy una fiel defensora que el mayor autocuidado es el buen trato diario, es mm, el respetar al otro. Y mm, cuando uno está en una institución que claramente cumple con lo normativo, si viene la mm. superintendencia o viene alguien, está todo, en papel está todo, pero como decía un jefe que tuvimos en algún momento, el papel aguanta todo, Sí. porque finalmente la calidad de vida sí se ve mermada porque no contamos con Mm, espacios adecuados, mm, porque incluso con situaciones como muy cotidianas y que parecen tal vez sin importancia, por ejemplo, contestar un correo electrónico. mm, Cuando uno, por ejemplo, pesquisa una situación de riesgo en un establecimiento ocasional y lo informa a quienes corresponda y no tiene siquiera un acuso de recibo, pero sí. durante la misma semana a mí me invitan a una jornada de autocuidado, yo Mm, digo, algo no me funciona. sí. Entonces, Es finalmente casi uno va como una perdiendo. hipocresía. Exacto, entonces Mm, eh, con eso no comulgo y finalmente como mm, que al final uno ya está desesperanzado, menos mal. Lo que nos queda es que al menos acá en Los Ángeles, uno de los DAEM más grandes, porque actualmente tenemos 46 establecimientos educacionales,
Y ya el próximo año con el SLEP, lo único que a mí me queda es haber fortalecido el trabajo con tremendos profesionales. Y no hablo de profesionales con formación netamente académica, no, desde el oficio y desde los años de servicio, y que han sido personas que han sumado a mi vida más que el mismo doctorado que ha llegado de la universidad más prestigiosa. Entonces, finalmente me quedo con esa riqueza humana, porque con el resto es lamentable. Sí, gracias Marita por tu opinión. Estoy 100% de acuerdo. Yo, de hecho, la invitación que les puedo dar, que también es mi opinión personal subjetiva, es eso, que desde nuestro espacio, y se los comentaba, de hecho, en la primera clase, y yo se lo repito también mucho a mis estudiantes, es que desde nuestro espacio, cualquiera sea, pequeño, grande, de impacto directo con la gente, de impacto indirecto, intentemos aportar al bienestar del otro. Y eso no siempre se traduce en hacer algo concreto, sino en un buen gesto, como decía Carlos, como te saludo en la mañana, te doy el buenos días y además de eso, contesto el correo que, por cierto, que tiene relación con tus funciones y que si no contesto la estoy afectando directamente. Entonces, como que genero las condiciones para que todos podamos trabajar en igualdad de condiciones y eso implica respetar el trabajo y el rol del otro. Así que les puedo invitar a eso. Tomás, por favor, cuéntame. Sí, mira, bueno, en relación a lo que tú estás consultando, la verdad que los Ujú, ambientes laborales al interior hoy día de los DAEM no es el mejor de ujú, todos, como uno quisiera. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado tienes una ley en donde ya a un año de cerrar tu casa que te acogió durante muchos años, ya sí, existe una tremenda posibilidad de que quedes sin trabajo. Entonces, la sí, gente anda angustiada, anda desazonada, ¿ya? Eh, mm, Porque imagínate que cuando se dijo que se iba a implementar esta ley, ¿ya? Recuerdo que en Puerto Montt hicimos una actividad donde fue un funcionario del Ministerio de Educación y que en una charla en Puerto Montt dijo, no se preocupen porque cuando se implementen los SLEP, en el caso de Puerto Montt, lo más probable es que el SLEP que se instale acá va a estar compuesto por alrededor de 200 personas, ¿ya? En la parte administrativa. Y los que no queden van a ser absorbidos por el municipio. Entonces todos dijimos, ah, espectacular. mm, Pero cuando luego conocimos cómo quedó la ley, la verdad que claro, el porcentaje que queda en el SLEP es mínimo y lo que la municipalidad puede acoger también es de acuerdo al sí, presupuesto que tenga, porque no va a poder acoger a todos los que no queden en el SLEP. Entonces, mm, finalmente hemos ido de desazón en desazón y como dice sí, Marita, la verdad que uno se queda con esa gratitud de haber conocido al colega de al lado, que se mm, formó solo, el que aprendió con el andar, ¿ya? sí, Y eso es lo gratificante de todo, porque además en este ir y venir de distintas autoridades, cada autoridad impone un ritmo. Entonces, en mm, una autoridad pasada exigió una lista de gente que tenía que irse, y todos, chuta, estaré yo en la lista. La nueva mm, autoridad que asume, por el diario dice, vamos a eliminar o vamos a sacar a 2.000 o 3.000 personas de toda la municipalidad, tanto de salud, de educación. Entonces, todo el mundo al final dice, chuta, tarde o temprano igual nos van a cortar la cola. mm, Y la verdad que el ambiente no es de los mejores, ¿ya? Pero mm, sin embargo, igual aún hay esperanza y ánimo, porque yo creo que mm, lo que estamos aquí haciendo este curso, porque queremos, ojalá poder tener la opción de quedar. Y mm, bueno, y si no quedamos, tendremos que seguir adelante de alguna u otra forma. Así que, sí, y se agradece este curso, la verdad que esto también se logró gracias al trabajo de dirigentes mm, de distintos lugares, porque tuvimos que pelear con la DEP para que nos den sí, los cursos y podernos capacitar. Entonces, y bueno que ustedes hoy día estén instruyendo en materias que para muchos, de verdad, mm, es materia nueva, ¿ya? sí, Porque vamos a entrar a un nuevo sistema con un estatuto administrativo que nunca lo tuvimos, sí, nunca. Entonces, sí. se agradece igual y bueno, la idea es que adquiramos el mayor de los conocimientos en esta Ujú. participación.
Gracias, Tomás. Agradezco tu participación esta vez y todas las otras que has participado, porque enriquecedor que podamos compartir la experiencia y la mirada que también tenemos respecto a los DAEM. Yo también coincido que entiendo que debe ser súper hostil estos momentos para la DAEM en general, como están todos compitiendo el uno con el otro para tener un puesto. Nada les asegura hasta el último momento que van a quedar y eso también genera incertidumbre, ansiedad, estrés, malos ratos. Pero ¿qué más podemos hacer que tener responsabilidad individual respecto a nuestros comportamientos e intentar no joderle la vida al otro, po? Eso siempre lo que un poco podemos cuidar o que es de nuestra responsabilidad. Así que, pucha, ojalá salga lo mejor para todos ustedes que están en el curso, que puedan encontrar ahí la luz luego respecto a su proceso, si van a quedar en los SLEM, en los SLEP, si van a quedar en los municipios o si van a ser reubicados en otro espacio. Pero desde ya es un buen comienzo que estén haciendo los cursos porque el gobierno central tiene espacio o debería tenerlo, sobre todo para quienes tienen experiencia, más que carreras profesionales. La experiencia es siempre muy bien valorada. Así que, bueno, ojalá sea lo más positivo para ustedes este cambio. Y también es cierto, o sea, pasar de DAEM a gobierno central es un desafío. Entonces, claramente esta es materia nueva y aquí estamos dando un poco lo básico respecto a los conocimientos que ustedes deberían poder adquirir para adecuarse de la forma más correcta al servicio central. Pero de ahí hay harto trabajo que hacer respecto a una vez se inserten en su puesto, porque ahí es cuando en verdad se aprende respecto al gobierno, en la práctica. Entonces, eso respecto a lo que les puedo comentar en base a la intervención de Tomás. Voy a leer acá los comentarios. Carlos Roja dice que la falencia de Sudaim es el tema del reconocimiento. Sí, es súper importante en verdad el reconocimiento. Un poco se lo decía o se lo explicaba en base a la pirámide de Maslow. Ahí la pueden buscar la pirámide y interiorizarse un poco más respecto a ella. Igual es como del área más de psicología, que no es mi área porque soy administradora pública, pero es cierto que la falta de reconocimiento, el sentirse poco valorado en un espacio, impacta también en tu desempeño. Luis, ¿tú me quieres comentar algo? Sí, la verdad que también, no sé si me escuchan bien. Sí, muy Ya. bien. Eh, Comentar más que nada también un poco la experiencia, como decía el colega anterior, la Ujú. incertidumbre que estamos los antiguos Teniendo. funcionarios de los DAEM o IDEM, como son en otros lados. Bueno, mi experiencia mía es realmente bien. Yo inicié mi vida laboral con el DEM de Yumbel cuando se traspasaron del ministerio a la escuela a la municipalidad, del 2 de Ujú. septiembre del 81. Entonces, he pasado por, como usted bien lo mencionaba anteriormente, uno ha hecho carrera en la misma vía laboral. Mm. Entonces yo orgullosamente lo digo, siempre he dicho, me inicié como auxiliar en el DEM, después con cuarto medio, hice un curso de inspector educacional, me ascendieron a administrativo, bodega inventario, hice otro curso de contabilidad, ya luego me ascendieron a recursos humanos hasta donde estoy actualmente. Eh, Y también viene este proceso de la incentivo al retiro, que yo postulé el año Mm. pasado, pero a la fecha todavía no tengo cupo. Entonces, creo que vengo en el cupo para este otro año. Pero eso significa que tengo que esperar mínimo un año más. Y la LEP Mm. de nosotros, el 2 de enero, ya parte funcionando los copihue con Jumbel Cabrera Los Ángeles. Mm. Entonces, mi incertidumbre es esa. ¿Qué va a pasar conmigo este otro año? Sí. Pero bueno, postularé al LEP y si quedo, cierro el DEM y inicio la LEP en el otro proceso, que Sí. sería para la historia. Pero bueno, ahí estamos en eso y como bien usted lo dice, Ujú. este curso y esta capacitación, ojalá los que estamos incorporados en esto nos ayude mucho y podamos Ujú. postular y quedar ahí para terminar nuestra vida laboral por lo menos en buena lid, como se dice. Ujú. Eso es lo que quería aportarnos. Muchas gracias, Luis. Ojalá sea así para usted, que sea favorable. Ojalá, se lo deseo. Porque además de eso, la idea hubiera sido que el retiro le hubiera salido para este año y estaría tranquilito. Pero bueno, por algo pasan las cosas también, así que ya veremos qué sucede con usted. De ahí nos cuenta si es que sale eso pronto. Ahí le voy a preguntar, ¿cuándo deberían tener resultados de las postulaciones a los SLEP? ¿Están postulando en este momento o todavía no? Todavía no. No, este otro año.
Ya, el otro año postulan y eso debería resolverse ese mismo año, como en los primeros, ya. Ya, ahí tenía la duda también, porque nosotros el año pasado iniciamos la primera versión de este curso y ahí ya estaban en postulación. Entonces, por eso yo dije, a lo mejor en este momento ya están en postulación. Ellos, de hecho, ya deben ser SLEP en este momento. Ya, a ver ahí, por ejemplo, Pamela en los comentarios me señala que la calidad de vida se ve mermada por los espacios. Los funcionarios DAEM, por parte de la comunidad escolar, no somos bien mirados, es cierto. No les gusta que participemos en sus actividades y siempre nos hemos sentido un poco discriminados como funcionarios DAEM. Estamos unidos, casi la mayoría, y tratamos de tener un grato ambiente de trabajo. Claro, se sienten discriminados respecto quizá al resto de funcionarios municipales, ¿no? Y respecto a la misma visión que tiene la ciudadanía respecto a ustedes. Sí, igual es difícil, es hostil como todo el entorno. No cuesta nada un gesto, decía Carlos. Luis Cabeza decía acá en Yumbel, gracias a Dios tenemos un buen trato laboral y de los compromisos. Camila decía, en general en mi unidad hay buen trato. De repente se generan tensiones por resolución de problemas más técnicos o de procesos, que creo que tiene que ver con la forma resolutiva de cada uno. Claro, también los conflictos no siempre se pueden evitar, si la cosa es cómo los resolvemos, porque entendemos que las individualidades y las personalidades de cada uno, estamos todos coexistiendo en el mismo espacio y eso por sí solo va a tener desafíos. Luis Cabeza dice, Los Ángeles estaremos juntos con Jumbel desde el 2 de enero de 2027 junto a Cabrero, en SLEP Los Copihue. Gemima me dice, eso pasa, hay una tremenda incertidumbre con el tema laboral. Muchos quedarán sin trabajo porque serán muy pocas las vacantes. Ujú. Sí, y con los cambios de administración, los DAEM, por cierto, que se ven afectados directamente, porque ahí recortan mucho personal, meten a muchos otros. Desde que se conoce la fecha de término de este DAEM, el ambiente es de preocupación, inseguridad, la estabilidad laboral. No sabemos si la gente llega a un concurso quedará por ser la más capacitada y no por temas políticos también. También eso es importante. ¿Cuántos favores políticos se van a pagar por medio de esos concursos? Ahí le desean buenos deseos a Luis. Todo lo mejor para usted. Felicitaciones. Hizo buena carrera Luis dentro del DAEM. Sí. Ahí dice Lenovo, en el caso de Don Luis debería ser absorbido por la municipalidad, siempre y cuando tenga un cupo asignado en el incentivo al retiro. Aún no, en un principio dijeron ya, en noviembre dijeron que empezaban los concursos internos. En general tienen un buen trato laboral, si lo que pasa es la incertidumbre que los permea como contexto y eso genera su roce. Ya, pero eventualmente todo se va a solucionar y esperemos que de forma favorable, ¿cierto? Y si no, también todo pasa por algo. Ya, y ahí el Tomás dice que en el SLEP de Reloncaví probablemente se conozca al director ejecutivo en noviembre o diciembre. Ya, y el concurso cerrado probablemente debiera darse entre enero y marzo, que es el concurso donde ustedes pueden postular y después ya se extienda a concurso público más abierto. Uy, se vienen momentos tensos, pero vamos que se puede. Ya, ¿tienen más dudas, consultas, comentarios respecto a la clase de hoy? ¿Nada? Mientras igual, si alguno sigue teniendo alguna duda, les pido que Ujú. quienes puedan y quieran puedan ir abriendo sus cámaras para que también vayamos teniendo los respaldos de esta clase y de los participantes en caso de que alguno después necesite justificar inasistencia, vamos a tener estos respaldos que nos sirven harto. Sabes que Pueden yo seguir consultando. Eso. prendo mi cámara y se ve en negro y la cámara se ve encendida. No sé si será de allá Sí. que... Ah, puede ser la configuración, a veces uno en Zoom tiene la configuración como de cámara apagada o que no se nos visualice, pero si no puede prenderla, no hay problemas, igual se entiende. Ahí también en el chat nos Ujú. comentan que algunos tienen la cámara mala, no hay problemas, quienes puedan. Y pueden seguir realizando consultas por mientras, no se preocupen. Me falta una señora que estaba en la primera clase. ¿Era la señora Eliana o no? Que no la he visto.
que tiene la cámara apagada, parece. Mira, Anita, ahí en el chat, ¿Ya? Catalina es María Elisa Velázquez. Oh, ya, lo veo al tiro. Ya tomé la fotografía ya por si acaso. Muchas gracias. Y voy a ver al Ya, tiro. chiquillos, Súper. Aquí está muchas la gracias por conectarse, por mantenerse hasta esta hora. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves a partir de las 19 horas, ¿ya? Así que ahí lo espero de nuevo. En esa clase voy a estar yo y ya nos encontramos terminando casi. Vamos en la mitad del curso ya, así que vamos que se puede, lo estamos logrando. Ya, cualquier cosa, dudas, consultas, nos pueden escribir por correo, a mí o a la Anita, revisen su asistencia, váyanla siempre chequeando para que no tengan problemas con ello una vez termine el curso y nos vemos el jueves a partir de las 17 horas. Chao, que estén muy bien y gracias por participar. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, Buenas chao. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Chao, que tengan Noches. buen Chao, descanso. buenas Que noches. descansen. Noches. Muchas gracias. Chao, chao, Chao. chao. Ahí Eliana Paulina escribió en el chat que estaba con mal internet, por eso no prendía la cámara. Gracias, Eliana. Te Mm. echaba de menos yo. Buenas noches a todos, que tengan buen descanso. Chao, chao, Igual, buenas cuídense. noches. Chao. 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 Chao, chao. Chao, gracias. Chao.